Señor Jesús, invocamos tu nombre en esta mañana, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre, Cristo. Bendito eres, Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú estás por encima de todas las cosas, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres, Señor, como el tuyo. Tu nombre es sobre todo nombre, Cristo, y hoy confesamos esta verdad. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor, y tu autoridad está sobre nosotros, Cristo. Bendito eres, Señor. Hoy confesamos, Señor, quién eres tú. Hoy declaramos, Señor, la realidad eterna que es nuestra esperanza, y es que tú vendrás a reinar, Señor. El Padre te ha dado, Señor, toda autoridad. Tú vendrás a tomar lo que te pertenece. Ven, Señor, ven pronto. El Espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Toma tu lugar en esta reunión, Señor. Toma tu lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sé exaltado, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Te glorificamos, Cristo. Canta al Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo, su imperio
compasión, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Amén, Señor. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el Rey que vendrá a reinar. Aleluya. Esperamos por ti, Señor Jesús. Esperamos por ti, Señor. Ven pronto. Entre las nubes el Señor volverá. Día tras día esperamos en Él. Voz de victoria se escuchará. Satanás está derrotado, Jesús es el Rey. Amén, Señor, tú eres el Rey. No hay otro, Jesús. Toda la autoridad te pertenece a ti, Jesucristo. Tú has vencido, Señor. Amén, Señor. Gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Aleluya. Una vez más, Rey de reyes. Rey de reyes, Señor de señores, gloria. Gloria, aleluya.
el Señor. No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. No hay nadie. Quien como el Señor. No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. No hay nadie. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Amén, Señor. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Amén, Señor. Nadie como tú, Señor Jesús. Amén, Jesucristo. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. Amén, Señor Jesús. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Sí, Señor. Bendito eres, Jesucristo. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Cristo. El Cordero de Dios venció.
mataron al autor. y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo, Pero el Padre le exaltó. pero el Padre le exaltó hasta lo sumo, El Padre le exaltó. pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él venció, el Cordero de Dios venció, el León de Judá venció, la raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Sí, sí. Amén, Señor Jesús. Tú has vencido, Señor. Tú venciste a este mundo, venciste a Satanás, venciste al pecado y a la muerte, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Por eso el Padre te exaltó y te dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, Señor. Hoy nos inclinamos ante ti, nos humillamos, Señor, bajo tu autoridad, Señor. Nos sujetamos a lo que el Padre ha elegido, Señor, y es que tú seas el Rey sobre todas las cosas. Toma tu lugar, Señor, y háblanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos, sean todos bienvenidos. Pues vamos a ir comenzando. Señor Jesús, pues bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Verbo de Dios que se hizo carne, tú eres el autor de la vida, Señor, y esa vida que eres tú ha sido impartida en cada uno de nosotros. Y hemos pasado de muerte a vida. Ahora somos vivos de entre los muertos, Señor, y te damos gracias por la vida divina que está en cada uno de los miembros de tu iglesia. Señor, rogamos que pues en esta mañana aún tu vida se siga impartiendo en cada uno de nosotros y que podamos recibir, Señor, la plenitud de lo que eres tú. Bendícenos en este tiempo de comunión contigo a través de las Escrituras, Señor, y que tu palabra pueda ser glorificada sobre todas las cosas. Tú, Jesucristo, el Verbo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nuevamente bienvenidos. Pues vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 1. Estamos hablando del rey Salomón, la descendencia de Jesucristo.
Mateo 1:6, el hijo de David es Salomón, ¿no? Y hemos estado hablando del nacimiento de este hombre, de Salomón, que vendría a ocupar el trono de David, su padre, ¿no? Y pues hemos visto cómo pues hubo una rebelión en contra de la voluntad de Dios. Esta rebelión fue dirigida por Adonías, otro hijo de David, y a esta rebelión se unieron hombres de gran renombre, ¿no? En el reino de David, hombres que habían mostrado su fidelidad a David, pero al final de los días de David, cuando David ya estaba en el ocaso de su vida, pues vemos que algunos hombres de renombre importantes que atravesaron junto con David muchas travesías, cosas complicadas, cosas difíciles, pues nos damos cuenta cómo ellos le dieron la espalda a David y se unieron a esta rebelión apoyando a Adonías. Y hemos hablado de estos dos hombres, de Joab y de Abiatar. Joab era el general del ejército de David, no era cualquiera, era un hombre muy importante, pero cuando este hombre se rebeló en contra de David y en contra de Salomón, podemos ver que los capitanes del ejército de Israel también se unieron, muchos de ellos, a esta rebelión y comenzó a tomar mucho mayor fuerza. Y junto con él, pues hubo un acuerdo entre Adonías, Joab, general del ejército de Israel, y Abiatar, el sumo sacerdote. Y Abiatar, pues al sumarse a esta rebelión, a este acuerdo que tuvieron para que Salomón no llegara al trono, pues también vemos que muchos de los varones sirvientes de David también se unieron a esta rebelión y tomó mucho mayor fuerza. Y sobre todo estos dos hombres, Joab y Abiatar, hemos hablado de cómo compartieron muchas travesías junto con David, ¿no? Muchas situaciones difíciles, complicadas, en toda esta persecución que vivió David, donde Saúl le perseguía. Bueno, estos dos hombres, Joab y Abiatar, como que compartieron muchas de esas situaciones difíciles al lado de David, y nos extraña, de verdad, nos es algo muy extraño, algo que llegó a suceder, que le dieran la espalda a David al final de los días de este hombre llamado David. Y bueno, también hemos hablado de cómo los hijos del rey, o sea, todos los hermanos de Salomón, se unieron también a esta rebelión. Entonces, pues son datos que nos da la Escritura, que nos dejan ver que cuando Salomón llegó al trono no fue algo así sencillo, sino que hubo pues esta conspiración, este ataque, ¿no? Para que él no pudiera llegar al trono, y esta era la voluntad de Dios. Y bueno, pues por un lado están estas personas que comenzaron a rebelarse en contra del reino de Dios, en contra de Dios mismo, en contra de David y en contra de Salomón. Pero también hemos estado hablando de algunos hombres que no se unieron a esta rebelión, sino todo lo contrario, siguieron siendo leales, siguieron siendo fieles a Dios, al reino de Dios, a David y al nuevo rey que sería Salomón. Y hemos hablado del primer hombre, ahí aparece en el versículo 8, Primera de Reyes 1:8, aparece la lista de estos hombres que no se unieron a la rebelión de Adonías, sino que siguieron mostrando fidelidad y lealtad, insisto en esto, a Dios, al reino de Dios, a David y al nuevo rey que sería Salomón. Y el primero es Sadoc, era un sacerdote, dice ahí, pero el sacerdote Sadoc y Benanía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y ya hablamos de Sadoc. Bueno, en este versículo se da la lista de estos hombres junto con otros que fueron leales y fieles a David. Y bueno, aquí la Biblia los califica como todos los grandes de David. Y yo les decía la última vez que el ser fieles, el ser leales, es una grandeza de los seres humanos, amados hermanos. Cuando nosotros somos fieles, somos leales, esto nos constituye en personas grandes. Tal vez no de estatura, pero sí delante de Dios, en su reino, somos grandes por la lealtad y por la fidelidad que podemos mostrar. ¿A quién le mostramos lealtad y fidelidad? Bueno, primeramente a Dios, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, pero también a su iglesia. La fidelidad los unos con los otros. Y esto aún lo podemos trasladar al ámbito de la familia. Cuando un esposo es fiel a su esposa, eres grande, hermano. Eres grande.
Eres considerado un grande delante de Dios en su reino y para este mundo. Habrá muchos hombres que sean infieles a sus esposas, pero cuando tú eres fiel, ¿sí? Eres grande. Hay un distintivo que está sobre tu vida, ¿sí? Porque eres fiel, eres leal en aquello que Dios te dio, ¿no? En este caso, una mujer para que fuera tu esposa, para que fuera tu ayuda idónea, para que tú fueras el sacerdote y la cabeza de esa familia. Y después Dios te provee de hijos. Y cuando tú eres fiel con ellos también, eres leal con ellos, entonces eres alguien grande, amado hermano. Y de igual manera, los hijos, a los padres, la esposa, al esposo, cuando somos fieles, cuando somos leales, cuando esto nos caracteriza, la Biblia dice que nosotros somos grandes, amados hermanos. Y eso está impresionante porque estos hombres, más allá de no unirse a una rebelión, eran grandes, eran fuertes, eran valientes por no unirse a esta rebelión que estaba siendo dirigida por un hijo de David llamado Adonías, al cual se sumaron dos personas de mucho peso, ¿sí? Que eran Joab, general del ejército de Israel, y Abiatar, el sumo sacerdote. Entonces, pues vemos que aquí el primer grande, ¿no? Los grandes de David, uno de los grandes de David fue el sacerdote Sadoc, de quien ya hablamos anteriormente. Sadoc significa justo o recto, y cuál su nombre, así se comportó con Dios, con el reino de Dios, con David y con Salomón. Bueno, ya hablamos de Sadoc. Ahora vamos a seguir hablando de los grandes de David. ¿Por qué eran grandes? Porque eran fieles y porque eran leales. Esto era lo que los caracterizaba como grandes, por su fidelidad y por su lealtad. Lo repito una y otra vez, pero es importante que quede bien claro para todos nosotros. Eran fieles y leales, y esto los constituían personas grandes. Eran fieles y leales a Dios, al reino de Dios, a David y al nuevo rey Salomón. Bueno, el segundo que aparece aquí como uno de los grandes de David es Benaía, hijo de Joiada. Dice aquí el versículo 8 de Primera de Reyes, capítulo 1. Y el nombre Benaía significa Jehová ha edificado. Ese es el significado de Benaía. Siempre que vemos a este hombre Benaía, está unido a su padre. Siempre se menciona el nombre de su padre, hijo de Joiada. Y Joiada significa Jehová ha conocido, o que Jehová sepa, que Dios sepa. Entonces vemos aquí que Benaía era hijo de Joiada, dice aquí la escritura. Y este hombre Benaía, déjenme decirles que también de una manera muy puntual, la Biblia nos habla de cosas muy específicas de este hombre. Algo que tenemos que hablar de este hombre Benaía, como punto número 1 de este grande de David, es que era uno de los valientes de David. No solamente era uno de los grandes de David, sino fue uno de los valientes de David. Hemos hablado en otros momentos de aquellos hombres que eran los valientes de David, ¿no? Eran esos guerreros. Bueno, ellos llegaron a David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, ¿no? David se refugiaba en la cueva de Adulam, ¿se acuerdan de eso? Y de pronto llegaban los que estaban endeudados, afligidos y con amargura de espíritu. ¿De acuerdo? Y David comenzó a ser el líder de todos aquellos. Y comenzaron con 400, después aumentó a 600 y después eran ya un gran ejército. Pero dentro de todo el ejército de David había un grupo, ¿sí? Que la Biblia los llama los valientes de David. Bueno, hemos hablado de algunos de ellos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de Urías. Urías era un hombre de aquellos, de los valientes de David. Y el padre de esta Betsabé, llamado Eliam, también era uno de los valientes de David. Ahora, en 1 Reyes capítulo 1, versículo 8, Benaía, hijo de Joiada, era uno también de aquellos hombres valientes de David. Pero este hombre destaca entre muchos otros. Y vamos a ver algunas de las características y cualidades que distinguían a este hombre Benaía. Así que dejemos ahí nuestra Biblia con un separador aquí en Primera de Reyes 1 para regresar más adelante, pero vamos a retroceder un poco y vamos a 2 de Samuel capítulo 23 y vamos a leer del versículo 18 al 23.
o sea, tendríamos que leer del 20 al 23, pero quiero leer desde el 18 para ver aquí algo importante. Dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo 23, del 18 al 23. Dice, y Abisaí, acuérdense, dice aquí, hermano de Joab, dice, hijo de Sarbia, dice, fue el principal de los 30. Es decir, la Biblia nos enseña que dentro de todos el ejército de David, había un grupo que eran los valientes de David. En este grupo de los valientes de David, habían 3 que destacaban entre todos, ¿de acuerdo? Y después había otro que estaba sobre 30 que eran también muy destacados. Bueno, aquí dice que este hermano de Joab llamado Abisaí fue el principal de los 30, ¿sí? Dice, alzó su lanza contra 300 a quienes mató, dice, y ganó renombre con los 3 primeros. Versículo 19, dice, él era el más reconocido de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Ahora sí, versículo 20 comienza a hablar de Benanía. Dice, después, ¿sí? O sea, después de Abisaí estaba Benanía, hijo de Joiada, dice, hijo de un varón esforzado, ¿sí? Grande en proezas de Casbel. Dice, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Fíjense lo que nos habla la Biblia de este hombre, Benanía, versículo 21. Dice, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Otra traducción, cuando dice de este egipcio, hombre de gran estatura, dice que tenía una apariencia impresionante. O sea, era un hombre que intimidaba. Nada más de verlo decías, mejor somos compadres, ¿no? En lugar de aventarnos un tiro, mejor amigos. Entonces, este egipcio era un gigante de gran estatura, pero su apariencia era impresionante. Bueno, Benanía, dice aquí la Biblia, que lo mató. O sea, tal vez ahí muchos no quisieron entrarle y dijo este hombre Benanía, hagan su lado, yo me encargo de este gigantón. Bueno, dice, y tenía el egipcio una lanza en su mano, dice, pero descendió contra él con un palo, dice, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Una réplica, algo similar a lo que David muchos años atrás había realizado a favor de Israel, matando igual a un gigante filisteo llamado Goliat. Bueno, versículo 22 dice, esto hizo Benanía, hijo de Joiada, dice, y ganó renombre entre los 3 valientes. Ganó renombre entre los 3 valientes, dice, fue renombrado entre los 30. Dice, pero no igualó a los 3 primeros. Dice, y David, dice, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Entonces, este hombre también era muy destacado. No solamente era uno de los grandes de David, era uno de los valientes de David. 2 cosas, un hombre valiente que destacaba entre los 30, no superó a los 3 primeros, pero David, al ver la valentía, las agallas, la sagacidad, ¿no?, de este hombre, lo dijo, tú vas a ser el jefe de mi guardia personal. Y este hombre vino a ser uno de los valientes de David, y al no unirse a la rebelión que estaba convocando a Adonías, este hombre también se constituyó en uno de los grandes de David. Fíjense, 2 cosas de Benaía. Era un valiente de David y era uno de los grandes de David. Qué glorioso es esto. Valiente y grande, dice la Escritura. Entonces vemos que este hombre pues peleó contra leones, peleó contra gigantes. Era algo que lo destacaba, que lo caracterizaba a este hombre. No pudo pues igualar a los 3 primeros valientes de David, pero este hombre sí tenía un gran renombre entre los 30 más destacados, de tal manera que David lo puso como el jefe de su guardia personal. Bueno, entonces vemos esto de Benanía, hijo de Joiada. Bueno, Benanía, aparte de ser uno de los valientes de David y uno de los grandes de David, también aparece este hombre como uno de los comandantes del ejército de David. O sea, aparte de ser el jefe de su guardia personal, también era un comandante del ejército de Israel. Recuerden que en esta rebelión Joab era el general del ejército, pero había otros comandantes también del ejército.
¿de acuerdo? Y muchos de estos capitanes y comandantes del ejército se unieron junto con Joab a esta rebelión. Pero en el caso de Benanía, hijo de Joiada, que también era un comandante del ejército de David, bueno, él no se unió a esta rebelión. Y fue grande por esta situación. Ahora, esta división, bueno, había como muchos comandantes del ejército de David que estaban a cargo de 24,000 hombres cada uno de ellos. Bueno, Benanía estaba a cargo de 24,000. Él era el jefe, el líder, el comandante de ese ejército de 24,000 hombres. Y esta división de 24,000 hombres, pues le prestaban servicio al rey David en turnos mensuales durante un año. O sea, había muchos comandantes del ejército que dirigían cada uno de ellos a 24,000. Y cada comandante del ejército con sus 24,000, ¿sí? Pues estaban como al servicio del rey David por un mes. Ya terminaba el turno de un primer comandante del ejército con sus 24,000 y era reemplazado o sustituido por otro comandante del ejército con sus otros 24,000. Terminaba ese mes y venía otro comandante del ejército de David con sus 24,000, ¿sí? Y así sucesivamente hasta abarcar el año completo. Bueno, uno de esos comandantes que dirigía 24,000 era Benanía, hijo de Joiada, ¿de acuerdo? Podemos pensar que los otros comandantes del ejército sí se unieron a esta rebelión de Adonías, pero porque la Biblia destaca y nos dice que Benanía no se unió a esta rebelión, y también la Biblia nos dice que Joab, que tenía un grado más alto que Benanía, ¿sí?, porque era el general del ejército de Israel, pues él sí arrastró a muchos en esta rebelión, a muchos capitanes y comandantes del ejército. Así que muchos de aquellos que le servían a David por un lapso de un mes y lo protegían, ¿sí?, muchos de ellos ahora se unieron también a esta rebelión, con excepción, insisto en esto, de Benanía, hijo de Joiada, que dirigía un grupo de 24,000. Entonces vemos a este hombre impresionante. Miren, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 27, y vamos a leer el versículo 5 y 6, donde se habla de esta labor, de esta tarea que desempeñaban muchos comandantes del ejército, entre ellos Benanía, hijo de Joiada. Así que Primera de Crónicas 27, versículos 5 y 6, dicen lo siguiente. Dice, el jefe de la tercera división, no de fútbol, de la tercera división, o sea, el tercer grupo que se encargaba, pues seguramente en el tercer mes, de proteger o de prestar servicio al rey David. Bueno, el jefe de la tercera división para el tercer mes era Benanía, ¿de acuerdo? Hijo del sumo sacerdote Joiada, ¿sí? Dice, y en su división había 24,000, ¿sí? Dice, versículo 6, este Benanía era valiente entre los 30 y sobre los 30. O sea, este Benanía no igualó a los tres primeros, pero estaba por encima, amados hermanos, nos dice este versículo, de los 30. O sea, sus características, su valentía, su destreza para el combate lo distinguía, y era un hombre muy valiente, aparte de ser uno de los grandes de David. Entonces dice aquí el versículo 6, Benanía era valiente entre los 30 y sobre los 30, dice, y en su división estaba Amisadab, su hijo. O sea, este hombre también tenía una influencia sobre su hijo, por eso aquí se destaca el nombre también de su hijo. Entonces, no nos extrañe que este Amisadab, hijo de Benanía, ¿de acuerdo?, también era un hombre valiente que seguiría los mismos pasos de su padre, siendo leal, siendo fiel al reino de Dios, al rey que estuviera al frente, colocado por Dios, lógicamente, y que también sería una persona destacada, un valiente, sería alguien grande en el reino de Dios. Y bueno, es interesante que aquí en el versículo 5 se menciona que Joiada era sumo sacerdote. Entonces fíjense, Benanía tenía un padre que era sumo sacerdote, pero este hombre, Benanía, hijo de Joiada, pues bueno, él era un valiente muy destacado, y estaba a cargo de estos 24,000, de esta división de 24,000 guerreros, para pues prestar servicio por un mes específicamente al rey David.
aparte de salir después a guerras y etcétera, ¿no? A conquistas. Bueno, este hombre Benanía fue un hombre de mucha confianza para David y para Salomón, el futuro rey de Israel. Y este hombre Benanía también era jefe de los cereteos y de los peleteos, y él estaba a cargo de todos ellos. Los cereteos eran un grupo de hombres que junto con los peleteos formaban la guardia personal de David. Recuerden esto, Benanía, David lo nombró, ¿sí?, el jefe de su guardia personal. Entonces, este Benanía dirigía a los peleteos y a los cereteos, que eran la guardia personal de David. Esto nos dice 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 18. Vamos a leer este versículo, por favor. 2 de Samuel 8, versículo 18. Habla aquí de Benanía. Dice, Benanía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Pero aquí vemos cómo Benanía tenía también este otro cargo. O sea, estaba a cargo de un grupo de 24,000 que tenían que prestarle servicio al rey en lo que el rey requiriera por un mes completo. Y ahí estaba Benanía, al frente de ese grupo de 24,000, cuando le tocaba servirle al rey específicamente en el tercer mes, como acabamos de leer hace un momento. Pero aparte era el jefe de la guardia personal de David. O sea, este hombre todo el tiempo estaba pegado a David, era su guardaespaldas, era su protección, era el que de pronto veía cualquier situación y estaban ahí defendiendo y protegiendo al rey David. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este hombre Benanía estaba a cargo de estos hombres que la Biblia les llama los cereteos y los peleteos. Y bueno, ya leímos 2 de Samuel 8:18, ahora vamos a leer 1 de Reyes, regresemos ahí, capítulo 1, versículo 38. En este mismo capítulo 1 de 1 de Reyes, el versículo 38, se habla de los cereteos y de los peleteos y cómo Benanía estaba al frente de ellos. Así que dice aquí este versículo, dice, y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benanía, hijo de Joiada, dice, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón, dice aquí la escritura. Entonces vemos que aquí hay otro grupo de personas que no se unieron a esta rebelión, los cereteos y los peleteos, porque estaban comandados, dirigidos por Benanía, hijo de Joiada. ¿De acuerdo? Entonces vemos esto que es interesante. Ahora podemos preguntarles, ¿y quiénes son estos, no? Los cereteos, ¿qué es una marca de cereal o qué? ¿Y los peleteos de alguna paleta o qué? Bueno, probablemente este grupo de los cereteos y peleteos eran mercenarios extranjeros, o sea, no eran hebreos, sino eran extranjeros y eran contratados pues para trabajos específicos. Y bueno, una antigua traducción cataloga a los cereteos y a los peleteos como los que llevaban arcos y lanzapiedras. Eran arqueros, eran hábiles con el arco y la flecha y también con la honda, qué buena honda, y lanzaban piedras. Y también a estos mercenarios, los cereteos y peleteos, también una traducción antigua dice que eran cretenses y filisteos. O sea, los cereteos eran cretenses y los peleteos eran filisteos. Y eso es interesante. Recordemos que David estuvo muchos años viviendo entre los filisteos, ¿no? Ahí en un rollo raro de David, ya lo estudiamos, ¿no? Cuando él le pedía a Saúl, ¿se acuerdan? No me expulses de mi herencia, no me expulses de mi heredad. Y más adelante David ahora estaba fuera de su heredad, es decir, fuera de Israel, estaba con los filisteos, específicamente con el príncipe de Gad, ¿sí? Y se unió a ellos y estaba decidido completamente a pelear contra Israel, o sea, contra su herencia, ¿sí? Bueno, seguramente allí, pues algunos se sumaron a David cuando David regresa, ¿no? Y es establecido como rey en Jerusalén por los de la tribu de Judá, o sea, por su propia familia. Pues ahí seguramente se sumaron
algunos filisteos que más adelante llegaron a ser parte de la guardia personal de David, pero estaban dirigidos por un hombre muy fiel y muy leal llamado Benanía, hijo de Joiada. Entonces, esto es muy interesante. Bueno, entonces, estos hombres eran muy hábiles en el uso, en el manejo del arco y de las ondas para lanzar piedras. Entonces, Benanía, hijo de Joiada, estaba a cargo de este grupo, aparte de los 24,000, y era un hombre que tenía este cargo de ser el protector de David, ¿no? Era precisamente esto que vimos anteriormente, era jefe de la guardia personal de David. Entonces, qué interesantes características de Benanía, ¿no creen? Muy interesante lo que dice la Biblia. Bueno, pero esto no termina allí. Hay más cosas que la Biblia nos habla de este hombre, y lo encontramos aquí mismo en el capítulo 1 de Primera de Reyes, en el versículo 36 y 37. Pero déjenme decirles esto. Además, debemos decir que Benanía era un fiel creyente en Dios, hermanos. Eso también es muy, muy importante. Él creía en el Dios verdadero, en el Dios único, ¿sí? Y cuando el rey David ordenó que llevaran a su hijo Salomón a Gión, para que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, lo ungieran como el próximo rey de Israel y se sentara en el trono de David, bueno, Benanía lo pudo ver esto, lo vio con muy buenos ojos y se alegró. Entonces, este hombre abrió sus labios, abrió su corazón y dijo lo siguiente: una vez que Salomón iba a ser ungido por rey sobre Israel, Benanía, hijo de Joiada, dijo lo siguiente en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 36 y 37. Dice aquí: entonces Benanía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, dice, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Fíjense la visión que tenía este hombre, la claridad que tenía este hombre y el apego a Dios, número uno, el apego al reino de Dios, el apego al rey David y al futuro rey de Israel llamado Salomón. Y este hombre prácticamente aquí está abriendo su boca y declarando una bendición sobre el futuro rey y diciendo: yo estoy completamente de acuerdo en esto que el rey ha determinado, que su hijo Salomón sea el rey de Israel. Entonces vemos que este hombre abre su boca y dice amén a lo que el rey está diciendo. El rey David le está ordenando al sacerdote Sadoc, le está ordenando al profeta Natán, ¿sí? Y me está diciendo a mí que llevemos a su hijo a tal lugar para que allí sea ungido como el futuro rey. Que este Salomón monte la mula de David y que sea llevado, ¿de acuerdo?, para ser ungido y reconocido como rey. Entonces rápidamente Benanía, hijo de Joiada, llamó a los cereteos y peleteos: a ver, muchachos, ya no estén distraídos, por favor, vengan conmigo que necesitamos subir con el futuro rey de Israel, con Salomón. El rey David ha dado unas indicaciones, ha dado unas instrucciones que debemos de asumir rápidamente. Así que, muchachos, subamos juntos con el profeta Natán, con el sacerdote Sadoc, con el rey Salomón, porque Salomón va a ser ungido como rey. Y podemos ver que este hombre podía estar completamente de acuerdo, no había ninguna oposición, no había ningún recelo, no había ninguna, pero rey David, recuerde de su hijo Salomón esto o aquello. No hubo nada de eso, todo lo contrario, dijo amén, así lo diga Jehová. O sea, lo que tú estás diciendo, David, es palabra de Dios, que así lo haga Jehová, como tú estás diciendo, que Salomón sea llevado a tal lugar y sea ungido como el rey de Israel. Así que así lo haga Jehová, Dios de mi señor el rey. Y luego el 37, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey. Benanía, hijo de Joiada, también fue alguien que vivió muchas travesías de David, al lado de David. Y este hombre probó
la benevolencia por parte de Dios en todo el refinamiento al que David fue sometido por parte de Dios en aquella persecución terrible en manos de Saúl. Ahí David fue refinado por Dios. La persecución de Saúl fue el instrumento que Dios utilizó para refinar a David. Y no solamente la persecución, la misma traición. ¿Se acuerdan de los hombres de Zif? Le mandaron un mensajero a Saúl: oye, está aquí entre nosotros. Cuando David rescató a los hombres de Zif, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo vimos tiempo atrás. Pero Benaní podía declarar: de la manera que Jehová ha estado contigo, David, que así esté ahora con tu hijo, con Salomón. ¿De acuerdo? Porque Benaní había probado la benevolencia de Dios, había visto el favor de Dios, ¿sí?, para David, aunque David hemos hablado que se equivocó en muchos momentos, que se alejó de Dios, que dejó de tener comunión con Dios por lapsos de un año con 4 meses cuando estaba ahí con los filisteos, ¿no? Pero de todas maneras, Dios siempre mostró una fidelidad hacia David, y Benaní pudo probar eso, pudo disfrutar eso, pudo contemplarlo. Y de pronto nos damos cuenta que Benaní dice: así como Dios ha estado contigo, mi señor rey, el rey David, que así esté con tu hijo Salomón. Ahora sí que no era año nuevo, pero eran los mejores deseos y eran del corazón, con mucha sinceridad, por parte de Benaní, hijo de Joiada, hacia David y el futuro rey de Israel. Y no solamente esto, dice: y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. O sea, de verdad que el trono de Salomón sea ahora mucho mayor que el trono en el que tú te has sentado. Qué tremendas palabras de Benaní. Entonces vemos aquí a un hombre fiel a Dios, leal a Dios, leal al reino de Dios, leal al rey David y al futuro rey de Israel. Y este hombre no permitió que sus hombres, los que estaban a cargo de su dirección, se unieran a esta rebelión. Imagínense a este hombre Benaní, o sea, ¿qué carácter tendría este hombre como para dirigirse primero a los que eran la guardia personal de David, o sea, a los peleteos y a los cereteos, ¿no? Cereteos y peleteos, que eran mercenarios, que ni siquiera eran del pueblo de Dios, que eran hábiles en el arco y en la honda, y que este hombre Benaní se dirigiera a ellos y las palabras que les ha de haber dicho: a ver, aquí hay una conspiración en contra del reino de Dios, de David, del rey Salomón, que va a ser el próximo rey. Ninguno se me quiera alejar de mí. Cuidadito, yo sepa que ustedes también están conspirando, porque de veras, por algo soy uno de los valientes de David. ¿Recuerdan aquella batalla contra aquel egipcio de impresionante, de un aspecto impresionante? Bueno, quien se una a esta rebelión se la verá conmigo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso en el pueblo? Estaba nevando, pero no importa, yo me metí ahí y lo maté. ¿Alguien se anima a unirse a la rebelión? Pues más les vale, muchachitos, ¿no? Seguramente, no sé, me imagino, cuando leo este tipo de cosas, me imagino a este hombre, un hombre que amaba a Dios, que era fiel, que era leal, que era valiente y era uno de los grandes de David. Qué impresionante, hermanos. Déjenme decirles que nosotros podemos ser en estos tiempos personas con estas características, amados hermanos. Por eso Dios lo ha dejado en su palabra, para que podamos ver el ejemplo de muchos hombres que no se desviaron en los caminos de Dios, sino que hasta el día de sus muertes se mantuvieron fieles, leales, siendo de los grandes y valientes en el reino de Dios. Que tu historia y mi historia pueda ser como la de muchos hombres que se mantuvieron así, leales a Dios y a su reino, leales a Cristo, a la iglesia y los unos con los otros. Entonces vemos a este hombre, Benaní, hijo de Joiada, y después también con sus 24,000, ¿no? A ver, muchachos, relájense. Muchos otros capitanes del ejército de David se han unido a esta conspiración, pero nosotros no. Los que estamos a cargo del rey David en el mes tercero,
Ninguno de nosotros va a levantar su mano, su puño en contra del reino de Dios, en contra de David su ungido y del próximo rey de Israel llamado Salomón. Ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué peso tan glorioso puede tener una persona que es fiel y leal y que Dios le encarga cosas? En este caso, Benaní era el jefe de la guardia personal de David, a cargo de los cereteos y peleteos, pero también tenía a cargo 24,000 que en el tercer mes estaban al servicio completamente del rey David. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso el ver a hombres así, porque nos motivan. El Espíritu de Dios nos motiva, amados hermanos, a decir: qué hombre Benaní, hijo de un sumo sacerdote llamado Joiada. Y por cuanto este hombre tenía su padre que era un sumo sacerdote, por eso Benaní, aparte de estas características de valentía y de fidelidad de fidelidad, podemos ver que era un hombre que estaba de acuerdo con los caminos de Dios, porque su padre seguramente también lo instruyó en los caminos de Dios. Entonces aquí vemos el resultado de un hombre que fue de mucho bien para el reino de Dios en esta tierra. Y este hombre, terminamos con este hombre Benaní, de hablar de él, diciendo lo siguiente: era un hombre temeroso de Dios, era un hombre fiel y leal, por tal motivo era de los grandes de David, y aparte era uno de los valientes de David. De entre los 30, él era el que destacaba de todos ellos. Así que gracias a Dios por lo que vemos en la Escritura. Regresemos a Primera de Reyes 1:8 y sigamos con el siguiente que no se unió a esta rebelión. Y es ni más ni menos que el profeta Natán. El profeta Natán. Y Natán significa dado, Dios ha dado. Eso significa Natán, Dios ha dado. Y hay muchos relatos muy interesantes entre David y Natán. De hecho, Natán es considerado un amigo de David. No solamente era un profeta, sino era un amigo de David, este hombre Natán. Y hay momentos muy importantes de este hombre al lado de David. Uno de ellos lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 7, del versículo 1 al 3. ¿Qué sucede allí en esos versículos? Bueno, los vamos a leer, pero algo que sucedía en ese momento es que David tenía un deseo, ¿no? ¿Cuál era ese deseo? El poder construir una casa a Dios. Él podía ver la situación en la que él se encontraba, ¿no? Pues una casa de cedro, muy agradable, muy bonita, pero pues el arca de Dios estaba ahí en una carpita, y entonces hubo un deseo en la vida de este hombre David por edificarle una casa a Dios, y Dios le da un mensaje a través de este hombre Samuel. Así que rápidamente vamos ahí a 2 de Samuel, capítulo 7, y primero vamos a leer del versículo 1 al 3. Este mismo pasaje lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 y 2, pero vemos aquí estos versículos. Vamos a enfocarnos en Samuel, 2 de Samuel 7, del 1 al 3, y dice aquí: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces, pues esta fue una palabra de un amigo, y Natán le dijo: pues haz todo lo que está en tu corazón. O sea, tú estás, en tu corazón hay un deseo por edificarle una casa a Dios. Está bien, adelante, hazlo, ¿no? Lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Sin embargo, pues ya se despidieron después de tomar el café, y ya Natán se fue a su casa, y ya que estaba con su pijamita, acostado en su cama, Natán, Dios le da un mensaje, un informe a Natán para que se lo comunique pues a David. Y en este mensaje pues lo leemos del versículo 4 al 17 de este mismo capítulo, y aquí Dios
le dice a David algo bien tremendo. Le dice, ¿sabes qué, David? Tú tienes un deseo de construirme una casa a mí, pero más bien quiero que sepas, David, que yo mismo soy el que te voy a edificar una casa a ti. Y esta casa que yo te voy a edificar va a ser muy estable por mucho tiempo, un tiempo indefinido va a ser así, pues tu casa. Y más tarde Dios se encargará de que un hijo tuyo sea el que edifique esta casa para Dios, pero no serás tú. Vamos a leer estos versículos del 4, déjenme rápido acá, segunda de Samuel, es que acá la letra está más grande. Segunda de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer del 4 al 17. ¿Están listos? Dice acá. Dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. ¿Qué versículo, qué palabra? He andado contigo en todo cuanto has andado. Aun cuando te descarriaste con los filisteos, ahí estuve contigo. Y David, acuérdense ese salmo que vimos, ¿no? Cuando los filisteos lo querían pisotear como sal, cuando David llegó a un punto en el que no servía para nada, ¿no? Porque fue pisoteado por los filisteos, donde David estuvo a punto de morir. Él escribió un salmo, y en este salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, alrededor de los que le temen. Y Dios dijo, bueno, yo he estado contigo donde quiera que has andado. Bueno, dice, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Dice, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te edificará, Él te hará casa. Ahora, cuando Dios está hablando aquí que Dios le va a dar, o sea, el deseo de David era construirle una casa física a Dios, o sea, el templo que más adelante Salomón construye, ¿sí? Cuando Dios le está diciendo aquí a David, más bien yo te voy a ti a hacer una casa, no está hablando Dios de una casa física para David. Así tu casa bien bonita, de 2 pisos, con alberca y así padrísimo. No está hablando Dios de esa casa. Dios está hablándole a David de una dinastía real, ¿de acuerdo? De una dinastía real, de una descendencia, de un linaje, de una familia real que procedería de David, ¿de acuerdo? Entonces no está hablando de una casa pues física, ¿no? No está hablando de eso, solamente aclaro este asunto. Versículo 12, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿sí? El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Aquí estaba hablando lógicamente de Salomón, pero también del verdadero Salomón, que es Jesucristo. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí está hablando de Salomón en primera instancia, pero también de Jesucristo como el verdadero Salomón, quien edificaría casa para el nombre de Dios. Y esa casa, amados hermanos, la realidad de este versículo, de esta promesa que Dios le habló a Natán para comunicársela a David, somos nosotros. Nosotros somos esa casa, amados hermanos, que Dios ha firmado para el reino de Dios. Por eso el estar juntos no es cualquier cosa. No estamos jugando a la religioncita, ¿no? A la reunioncita. Esto es algo serio. Fue una promesa de Dios a David
de que Dios le iba a edificar una casa a David. Y el verdadero David también es Jesucristo. Dios ha prometido esto y lo ha cumplido, y ahora nosotros somos la realidad de esta promesa. Nosotros somos la iglesia del Señor. Así que nosotros somos la promesa de Dios cumplida. Él edificará casa a mi nombre, y Jesucristo edificó casa para el Dios viviente. Y la casa del Dios viviente es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y esta casa fue construida con la encarnación de Cristo, con su vida humana en esta tierra, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión a la diestra del Padre y con su impartición sobre todos nosotros como el Espíritu Santo. De esa manera, Jesucristo ha edificado una casa para el Dios viviente, para nuestro Dios. Y nosotros somos la realidad de esa casa. Dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios ha prometido afirmar el trono de David y de Jesucristo para siempre. Yo le seré el Padre, etcétera. Y ya continúa ahí. Dice el versículo 16. Y será firmada tu casa, David, ¿sí? Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Son palabras para Cristo, hermanos. La casa de Dios y el trono de Jesucristo quedarán estables eternamente. ¡Qué tremendo! Así dice el versículo 16. Y será firmada tu casa, ¿sí? Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Gracias a Dios, porque nosotros formamos parte de esta promesa que Dios le hizo a David. Bueno, entonces, David tenía una excelente intención en su corazón, el construirle una casa a Dios, pero Dios dice, no, más bien yo voy a edificarte a ti una casa, o sea, de ti va a proceder una descendencia, un linaje, una descendencia real va a surgir de ti. Y uno de tus entrañas, un hijo de tus entrañas, de esta descendencia real, será el que me construya una casa, como está en tu corazón, David. Hay en tu corazón este deseo, y sí va a llevarse a cabo, pero no lo vas a hacer tú. Alguien que proceda de tus mismas entrañas, un hijo tuyo, será el que se encargue de esto. Y sabemos que esa persona fue Salomón, ¿sí? Bueno, entonces vemos esta situación. Bueno, más tarde, un tema que hemos hablado de manera muy vasta, Dios envió a Natán para confrontar a David, para poder, reprenderlo en cuanto a la magnitud del pecado que cometió, asesinando a Urías y cometiendo adulterio con Betsabé. Y ya no quiero hablar más de eso porque ya hemos hablado bastante, ¿sí? Pero Natán fue aquel que fue el instrumento por parte de Dios para confrontar a David con aquel pecado que cometió. Bueno, con el tiempo sabemos que esta mujer llamada Betsabé le dio a David un hijo, y este hijo fue llamado por Dios y por David Salomón. Y sabemos que ya hemos hablado de esto, Salomón significa pacífico, ¿sí? Y la Biblia nos dice ahí en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 24 y 25, que Dios amó a ese hijo. Por eso Dios le mandó decir a través del profeta Natán que ese hijo era amado por Dios, y su nombre sería Jedidías, amado de Dios. Y ese mensaje fue llevado por Natán. O sea, David le puso Salomón, pacífico. Y Dios dijo, sí, ese nombre está muy bien, porque Dios le dijo a David, ¿sí?, que le pusiera ese nombre, Salomón. Fue Dios el que le dijo a Salomón, y Salomón fue obediente en ponerle a su hijo Salomón, pacífico. Pero después recibió un mensaje por parte de este profeta, amigo de David, de que por causa de Dios, este hijo amado de Dios se llamaría para Dios Jedidías, amado de Dios, amado de Dios. También hemos hablado de eso, ¿no? Como Dios ama a aquel que es contrito de corazón y de espíritu, ¿no? Que se humilla delante de Dios cuando hemos pecado, ¿no? Acuérdense de esos 3 elementos
de Salomón, de David. David pecó, ¿sí? Pero después se arrepintió de su pecado. Dios le otorgó el perdón de pecados y se dio como fruto una paz entre Dios y David y Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando Dios encuentra a alguien como David, con un corazón humillado, con un espíritu contrito y humillado, entonces es algo que Dios no rechaza. Dice el Salmo 51, que ayer fue parte de nuestra lectura, ¿no? Lo tenemos relativamente fresco. Entonces Dios ama eso y no rechaza eso. Entonces hay una relación de paz por un genuino arrepentimiento, y esto da y Dios nos otorga su perdón, y esto da como fruto, ¿sí?, una paz entre Dios y nosotros, y al mismo tiempo este corazón contrito y humillado que Dios no rechaza es algo que Dios ama, amados hermanos. Dios ama cuando hay un corazón contrito y humillado que se arrepiente delante de Dios. Se da como fruto la pacificación entre Dios y nosotros, pero también este arrepentimiento genuino es algo que Dios ama y aprecia en gran manera. Bueno, entonces Natán le comunicó esto a David. Ese hijo que acaba de nacer, pacífico, es amado por Dios, Jedidías. Así que Natán también le comunicó esto a David. Déjenme ver cuánto. Bueno, vamos a terminar ya con Natán, y después seguiremos hablando de más hombres grandes de David. Bueno, hablemos un poquito más de Natán para ya ir terminando. Después, Dios, aquí estaba leyendo otra cosa. Bueno, después de esto, del nacimiento de Salomón, años más adelante, vemos, ya estamos aquí en Primera de Reyes capítulo 1, vemos que cuando Adonías intentó usurpar el trono de su padre, arrebatárselo a Salomón, vemos que Natán fue un hombre que tomó las medidas necesarias, escuchen bien esto, para que David se enterara del plan malévolo de su hijo Adonías. Esto qué importante es, hermanos. O sea, no es que Natán fuera le apodaban el rajas, ¿no? O era el chismoso, ¿no? Es que el Natán es re chismoso. Ya ves que subió con David. David estaba acostadito en su cama, pues pobre, ya ni se calienta con nada. Ahí estaba envuelto en las cobijas, en su camita, todo. Y fue a decirle a David, bueno, primero a Betsabé. Fue con Betsabé y también hubo un acuerdo entre ellos, y Natán aconsejó a Betsabé, oye, ¿sí sabes que Adonías ya está reinando? Esto no va a ser para bien ni para ti ni para tu hijo Salomón. Adonías los puede llegar a matar, así que te sugiero que te presentes inmediatamente delante del rey y le digas, oh rey, o sea, tú has dado esta orden de que Adonías reine. ¿No me prometiste que mi hijo sería el que ocupara tu trono? Pues Adonías ya está reinando. Y cuando tú estés hablando, Betsabé, con David, entonces yo me voy a presentar también y voy a completar y voy a afirmar aquello que le estás comunicando, ¿no? Entonces podemos decir, pues este hombre chismosón, pero no es cierto. Todo lo contrario. Este hombre seguía caminando en esta fidelidad, en esta siendo un hombre muy confiable, aparte amigo del rey, y esto también constituyó a este profeta Natán en uno de los grandes de David, por esta fidelidad, ¿sí?, al rey David, insisto otra vez, a Dios, al reino de Dios, a David y al futuro rey Salomón. Esto lo constituyó en grande por la fidelidad, y este profeta, amigo del rey David, llamado Natán, tomó las medidas necesarias para que David se enterara. Sí, Señor, el rey lo necesita saber. Así que no me importa que me digan que fue con el chisme, no me importa. Porque este es un asunto que tiene que ver con el reino de Dios, con mi rey David y con Salomón, el futuro rey. Así que no importa que digan lo que sea de mí. Voy a tomar las medidas necesarias para comunicarle, para informarle, para que sea del conocimiento del rey todo este plan macabro que está diseñando uno de sus hijos llamado Adonías, más el general del ejército de David llamado Joab, que aparte es sobrino de David. No me importa que hable de uno de sus hijos, no importa que hable de uno de sus sobrinos, y tampoco del sumo sacerdote llamado Abiatar.
y de muchos comandantes del ejército y de muchos servidores del rey David, ¿sí? No me importa que después me señalen y digan, fue con el chisme, no me importa. Así que voy a tomar las medidas necesarias, las que sean necesarias para que el rey lo sepa, porque esto es un atentado. Más allá de que me digan lo que sea a mí, que me digan chismoso, lo que quieras, más allá de mí, de que después me vituperen, de que después me digan el chismoso, de que después se me señale, no me importa. Aquí lo que se está atentando, más allá de mi persona, ¿sí?, es a Dios, su reino, al rey David y a Salomón. Así que no me importa. Y tomó las medidas necesarias este hombre y fue delante primero de Betsabé y después del rey. Entonces planeó las cosas también en coordinación con Betsabé para hacer del conocimiento del rey el plan malévolo de Adonías, su hijito, de su sobrinito Joab, ¿sí?, y del sumo sacerdote Joiada, Abiatar. Entonces aún Benanías dijo, no importa, o sea, yo voy a ir a hablarle a David, seguramente le voy a hablar, le voy a dar un informe, le voy a comunicar algo de su hijo querido, de su pequeñuelo, de su bebé, ay, ternurita. Voy a ir a hablarle de Adonías, porque yo sé que Adonías nunca lo ha tocado con la pluma de una palomita, ¿no? Recuerden, este Adonías era un consentidote. Su padre jamás llegó a decir, ¿por qué haces así? David jamás lo entristeció. Esto nos da a entender que seguramente era el nene consentido, Adonías. Y Natán dijo, no me importa, o sea, tal vez David se va a sacar un poco de onda, pero le voy a exhibir, le voy a presentar lo que su hijito consentido está haciendo ahorita. Eso es de valientes, hermanos. O sea, muchas veces cuando vemos a los hijos que están haciendo cosas raras y extrañas y nos los encontramos en la calle practicando cosas extrañas, no, yo como que no vi. No voy a hacer que se enoje contra mí su papá si le digo. No, hermanos, no tenemos que ser así. Tenemos que ver como este hombre pudo ver cómo aquí se estaba tentando contra Dios. Cuando uno de nuestros hijos está haciendo cosas que no son normales, que no están de acuerdo al reino de Dios, nuestro hijo está atentando contra el reino de Dios. Y si lo vemos, pues tenemos que decirle algo. Tenemos que dirigirnos tal vez a su padre o a su madre, decirle, mira, me encontré a tu hijo y mira sus redes sociales, mira lo que publica en Facebook, mira sus fotografías en Instagram, ¿no? Mira, o sea, ¿por qué aquí en la iglesia así su cara que no espanta ni una mosca, pero en Instagram, mira sus fotos, ¿no? Y mira cómo se le abre aquí. Y mira lo que enseña. O sea, eso lo tenemos que denunciar, hermanos. Somos la iglesia, somos la sal de esta tierra, somos la luz de este mundo. El apóstol Pablo dice, conformen a este mundo. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, dice la Escritura. Así que muchas veces tenemos que reconocer que no somos como Natán. Natán, aunque se le calificara como un soplón, ¿sí?, él dijo, no, aquí está de por medio Dios, su reino, David y su hijo Salomón. Así que no me importa que David se ponga un poco sensible porque le voy a hablar de su hijito Adonías, del nene, ay chiquito, bebé. No importa. Y sumado a esto, que le hable también de su sobrinito, este gandalla, asesino, violento, sí muy fiel, pero también rebeldón. Y del profeta, del sacerdote Abiatar, que ha caminado en toda una travesía larga con David, ha experimentado la persecución, ha sido refinado por Dios, pero le está dando la espalda. No me importa, le voy a decir al rey David, que sepa que ese hombre que ha caminado junto con él, ahora le está dando la espalda. Qué tremendo, hermanos. Eso habla de una fidelidad y de una lealtad más allá de David. Yo puedo ver que Natán y todos estos hombres grandes que fueron fieles a David
Estaban siendo fieles como número uno a Dios, hermanos. A Dios como número uno. Y vemos aquí a Natán, que entonces tomó las medidas necesarias para que David se enterara, para que lo supiera. No se reservó la rebelión del nene consentido llamado Adonías, ni del sobrinito Joab, ni tampoco del sumo sacerdote Abiatar. No, Señor. Y que lo sepa y que le tenga bien claro. Y le voy a dar señal, ¿cómo se dice? Señal y... Santo y seña, gracias. Le voy a dar santo y seña de todo lo que está pasando. De eso me encargo yo. Por algo soy Natán. Bueno, no, pues su nombre tiene mucho significado. O sea, no perdamos de vista el significado de los nombres. Natán significa dado a Dios. Fue un precioso regalo para David y para Salomón. Porque este hombre que Dios le dio a David, ¿sí? Lo reprendió, por supuesto que sí, con su pecadote ahí con Betsabé, ¿de acuerdo? Pero también su lealtad y su fidelidad le llevó a decir, hey, tu hijo está haciendo de las suyas, y tu sobrinito también, y el sacerdote igual, y muchos comandantes del ejército se han sumado. Y déjame decirte esto, todos tus hijos, o sea, no solamente Adonías, sino todos tus hijos, todos, sin excepción, todos están rebelando para que Salomón no se coloque como rey. O sea, Natán habló con claridad, todos tus hijos, ahí están comiendo, bebiendo, celebrando el que Adonías se ha autoproclamado el rey. Y ahí están todos tus hijitos tan bonitos, ahí está Itream, está Samoa, están todos estos. Ahí están celebrando con Adonías en una rebelión abierta contra ti, rey, contra tu hijo Salomón. Qué tremendo, hermanos. Natán, ahora sí que se puso bien el cinturón aquella tarde, mañana, no sé en qué momento fue, en el que entró a la presencia de David para hablarle con claridad todo lo que estaba sucediendo y cómo aún sus hijos estaban siendo participantes de esta rebelión, Bueno, vemos esto de Natán, entonces vemos esta situación. Bueno, este Natán también fue importante porque él formó parte, junto con el sacerdote Sadoc, y bueno, él como profeta Natán, para ungir a Salomón como el nuevo rey sobre Israel y para colocarlo en el trono. Y esto lo podemos ver pues aquí mismo en Primera de Reyes capítulo 1. Ya no lo quiero leer ahorita porque ya se nos fue el tiempo y ya quiero terminar con Natán. Pero si leemos el capítulo 1 de Primera de Reyes, nos vamos a dar cuenta que este hombre Natán, junto con el sacerdote Sadoc, fueron aquellos que ungieron a Salomón como el rey de Israel. Entonces, Natán pues participó en esto, y ahí leemos desde el versículo 5 hasta el 40, ahí está todo lo que se habla de este ungimiento a Salomón. Bueno, también parece ser, amados hermanos, ya con esto voy terminando, que Natán y otro profeta de nombre Gad aconsejaron a David en algo muy importante, en el uso de instrumentos musicales, de los cánticos para el santuario de Dios. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Este versículo sí lo quiero leer, porque este versículo nos deja ver que lo que practicamos nosotros como casa de oración, lo que hacemos pues el lunes, martes, el jueves, el viernes, de estar cantando la palabra de Dios, de estar orando la Escritura, fue algo que David lo puso en práctica, pero parece ser, este versículo nos deja ver que Natán tuvo que ver en esto que David realizó, de poner órdenes sacerdotales para que las 24 horas del día estuvieran cantando delante del arca de Dios, estableciendo el reino de Dios en esta tierra, lo que dice Apocalipsis 4. David lo pudo bajar, descender aquí en la tierra, el cielo y la tierra unidos en esta práctica. Bueno, quiero leer este versículo, dice Segunda de Crónicas 29, 25, dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. De Gad, fíjense bien,
vidente del rey, y del profeta Natán. Dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, eso que hizo David de cantarle día y noche a Dios, ¿sí?, fue un mandato que procedía de Dios por medio de estos dos profetas, de Natán y de Gad. Y se lo informaron también a David. Oye, David, Dios tiene este deseo y te ha dejado este mandato, que establezcas órdenes sacerdotales que canten a Dios día y noche, así como en el cielo, aquí en la tierra. Así que este hombre Natán, ¿sí?, recibió junto con el profeta Gad este mandamiento que procedía de parte de Dios, que colocaran a los levitas con címbalos, con instrumentos musicales, para alabar a Dios. Y también estos dos profetas, Natán y Gad, bueno, estamos hablando de Natán más que de Gad, pero ellos seguramente fueron los que escribieron los últimos capítulos de Primera de Samuel, y también pues todo lo que es Segunda de Samuel, porque hay un versículo que más o menos nos habla de esto, y dice ahí Primera de Crónicas 29:29, dice, y los hechos de David, del rey David, primeros y postreros, estaban escritos en los libros de las crónicas del vidente de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Entonces, podemos ver que este hombre, Natán, escribió pues muchas cosas que vivió David y aquí se nos dice. Y por último, ahora sí, también Natán fue un profeta que también fue muy importante en los tiempos del reino de Salomón. Una vez que David murió, Natán estuvo también ahí al lado, fiel a Salomón. Y Natán, desde que nació, fíjense qué interesante, desde que nació Salomón, Natán estuvo pues, ahí presente, ¿no?, con ese mensaje de Dios. Oye, le has puesto por nombre Salomón, pero Dios dice que es Jedidías, que es amado de Dios. Entonces Natán ahí estuvo con el bebé Salomón, ¿de acuerdo? Pero al parecer Natán estuvo todo el tiempo del reino también de Salomón, amados hermanos, porque murió Salomón y Natán todavía estaba. Fíjense, Segunda de Crónicas 9:29, dice lo siguiente, Segunda de Crónicas 9:29, dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en el libro del profeta Natán, en la profecía de Ahías Siloíta, en la profecía del vidente Ido, etcétera? Pero vemos que Natán fue alguien que pudo escribir toda la vida de Salomón, desde su nacimiento hasta su muerte. ¡Qué tremendo! Y este hombre Natán permaneció lógicamente fiel a Dios, al reino de Dios, a David. Murió David, Salomón llegó como rey y Natán permaneció fiel también a Salomón. Seguramente hasta antes de que Salomón pues se desviara de los caminos de Dios, pero vemos que Natán también escribió los hechos de Salomón desde los primeros, su nacimiento, ¿sí?, hasta la muerte de este rey Salomón. Bueno, pues vamos a dejarla aquí, vamos a seguir hablando un poquito más de los más grandes de David, pero pues qué importante que pudimos ver pues a Benaní, hijo de Joiada, y a Natán, dos hombres de mucho peso también en el reino de Dios, que se mantuvieron fieles todo el tiempo de su vida en esta tierra. Amén. Pues Señor Jesús, pues tu palabra nos enseña que tú eres fiel y verdadero. De hecho, tu nombre es fiel. Y te damos gracias porque al acercarnos a ti podemos aprender la fidelidad. Tu palabra en Hebreos nos enseña que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, pues permaneció mucho más fiel todavía. Gracias, Cristo, por tu fidelidad, porque tú eres la persona más fiel que pueda existir sobre todo el universo.
Tu nombre es fiel. Eres fiel y verdadero y te damos gracias por ello. Señor, que la fidelidad que encontramos en ti la aprendamos de ti. Y podemos ver muchas expresiones en tu palabra de hombres que se mantuvieron fieles a tus propósitos, Señor, a tu voluntad, como los casos que hemos visto de el sacerdote Sadoc, de Benanía, hijo de Joiada, y de Natán, Señor, de estos hombres que podemos ver que se mantuvieron fieles y leales, Señor, y por eso fueron catalogados dentro de tu reino como los grandes de David. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.